Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este jueves, ya adentrándonos poco a poco al último trecho de este cuarto mes del año. Va muy rápido este 2021, no se ha sentido, y es que no se ha sentido por todo este tema de la pandemia, la verdad. El 2020 la pasamos pues en gran parte, quizá marzo, abril, mayo, junio, en confinamientos drásticos, y la pandemia nos ha alcanzado pues en este 2021. Vamos a hablar de eso, pero antes de entrar de lleno al tema de la situación de los hospitales, cómo está la ocupación y todo eso, vamos a saludar a Cristian Castillo, que como todos los jueves está acá. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Mario. Pues un día interesante, un día especial, un 22 de marzo, se conmemora precisamente el Día de la Madre Tierra, que ha sido denominada en esos términos por diferentes culturas en el mundo, no solamente aquellos países con mayoritariamente presencia de pueblos originarios, sino también otras culturas han accedido a denominar este día con esa conmemoración. Un día importante para recordar que solamente este mundo tenemos, y si lo acabamos, pues acabamos la casa. Por supuesto, y es que hay que hablar también de los trastornos del clima, ¿no? O sea, el cambio climático, puede haber mucho debate respecto a que si existe o no existe. Lo cierto es que el clima está trastocado. Y eso se ha hecho más evidente con todo el tema de la pandemia. Hemos visto cómo paulatinamente la vida silvestre vuelve a inclusive los centros urbanos y las grandes ciudades a partir del confinamiento del 2020 y de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, de la polución, etcétera. Ha habido un reposicionamiento de la vida en términos generales en las grandes ciudades, Mario. Por supuesto. Bueno, entramos de lleno al tema de la noche, al primer tema de la noche, la situación de los hospitales. Ya la cartera de Salud Pública ha declarado la alerta roja en la red hospitalaria nacional. Los directores del Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, los dos hospitales más importantes de la red pública nacional, el primero es el Roosevelt y el segundo el San Juan de Dios, están ya a su capacidad máxima en cuanto a pacientes con COVID-19. Hablamos a esta hora y nos conectamos con el viceministro de Salud Pública en el tema de hospitales, el doctor Francisco José Coma. Doctor, bienvenido aquí a las 8:45. Muy buenas noches, Mario, muy buenas noches, Cristian, a sus órdenes. Sí. Gracias por la entrevista y el espacio. Señor viceministro, para la audiencia de Canal Antiguo es importante que en boca del viceministro encargado de los hospitales en el país se pueda saber qué implica la alerta roja institucional en la cual se ha declarado ya el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bueno, sí, tenemos varios niveles de alerta y ante situaciones de desastre o pandemia, tenemos un sistema similar al del semáforo que ya se nos es muy familiar. Concretamente para nosotros, el establecer un nivel de alerta roja significa que estamos entrando en un proceso en donde tenemos que magnificar nuestra capacidad operativa y por lo tanto implica revisar permanentemente niveles de abastecimiento de insumos, medicamentos, oxígeno, más también regresar, por ejemplo, al personal que en su momento pudiera estar de vacaciones o de descanso a los servicios hospitalarios. También conlleva establecer un comité permanente de comunicación con los directores de toda la red hospitalaria y el comité de emergencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues se pone en una actividad permanente prácticamente disponible 24 horas con el objeto de poder monitorizar permanentemente la operatividad en cada uno de los hospitales o de los servicios de salud de la red nacional. Ahora, viceministro, hoy daba declaraciones a Canal Antigua el director del Hospital Roosevelt y decía enfáticamente que ya estaban colapsados, estaba ya lleno total el hospital. Si esto lo traducimos a número de camas, para cuidados intensivos, esto
¿A cuánto lo traducimos? ¿Cuántas camas están ya completamente llenas? En el principal hospital de la red hospitalaria, valga la redundancia. Bueno, vean, hay un fenómeno muy importante. Voy a recordar algunos datos. El total de camas que hemos mantenido habilitadas permanentemente para la atención de los pacientes COVID ha sido de alrededor de 2.450 camas. De estas, más o menos, hemos dedicado 437 camas para pacientes gravemente enfermos y el resto, pues, para pacientes moderadamente enfermos. Específicamente, los niveles de ocupación, tanto del Hospital Roosevelt como del Hospital General San Juan de Dios, en donde específicamente las camas para la atención de pacientes gravemente enfermos son las que están sufriendo prácticamente una ocupación por arriba del 100%. ¿Y por qué por arriba del 100%? Pues porque han tenido que ir habilitando en la medida de las posibilidades más camas al sistema para la atención de los pacientes COVID. Sí quiero mencionar que hay un fenómeno interesante y creo que ustedes lo mencionaron en la introducción de la entrevista, y es, a diferencia del año pasado, donde teníamos una serie de restricciones y medidas como toques de queda o disminución de la movilidad, más creo que también una plena conciencia por parte de la población en relación a la importancia que era el cuidarnos, pues estábamos con hospitales que tenían un menor volumen de atención de pacientes de otro tipo de emergencias. En este momento se está básicamente dando la circunstancia de que las emergencias de los hospitales, sobre todo los de referencia como el San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, están plenamente llenas de pacientes que vienen con heridas por arma de fuego, situaciones de violencia, accidentes de tránsito, más otras enfermedades comunes. ¿Esto qué es lo que produce? Antes teníamos una capacidad de ampliar más rápidamente camas para dedicarlas a la atención de pacientes COVID, pero en este momento esa capacidad disminuye específicamente en estos dos hospitales de referencia, porque no podemos dejar de atender las otras emergencias. Significa que al día de hoy, luego de haber evaluado el censo de las 19 horas, tenemos una disponibilidad de camas de terapia intensiva de alrededor de 115 camas de terapia intensiva. Quiero comentar que dentro del proceso de análisis y la coyuntura que venimos trabajando desde principios del mes de abril, cuando empezamos a ver el comportamiento en el crecimiento del número de casos, se desarrolló un plan de contingencia de la red hospitalaria con el objeto de que trabajáramos como una verdadera red de hospitales. ¿A qué me quiero referir? Usualmente cada hospital hace sus propios esfuerzos con el objeto de atender a una población determinada. En este caso, y ante la velocidad y el desarrollo en el total de casos que estamos viendo día a día, se nos obliga a establecer un mecanismo en donde vamos a trabajar los hospitales de acuerdo a su capacidad en la atención por la complejidad de los pacientes. ¿Esto qué nos permite? Nos permite primero saber en qué hospitales podemos atender a pacientes graves y en qué hospitales podemos atender a pacientes moderadamente enfermos. Con lo cual, podemos concentrar más recursos en los hospitales que atenderán a los pacientes gravemente enfermos, y a esto me refiero con medicamentos especiales, con equipos de soporte ventilatorio y reforzándolos con mayor volumen de personal, con el objetivo de que podamos tener un sistema de referencia de pacientes gravemente enfermos a hospitales en donde sabemos van a poder ser atendidos. Señor viceministro, es importante hacer esa diferenciación en términos sintomáticos, es decir, ¿cómo puede un guatemalteco o guatemalteca tomar la decisión de buscar la asistencia en la red hospitalaria, ya sea porque está moderadamente enfermo o porque ya hay una condición de un cuadro grave de la enfermedad? ¿En qué momento un infectado de COVID-19
que puede ser tratado de manera ambulatoria debe decidir buscar la red hospitalaria del país? Vea, es determinante, y usted lo menciona, primero, el acudir tempranamente a los servicios de salud. Los servicios de salud pueden en determinado momento evaluar clínicamente a un paciente y hay factores que son fundamentales. Uno son los niveles de oxígeno, o sea, la oximetría. Si un paciente empieza a deteriorar sus niveles de oxígeno en sangre y empiezan a bajar del 93% de saturación de oxígeno, se les pide que ya hagan consulta a los hospitales para ser evaluados. Recordemos que no solo es la evaluación clínica, sino que se tienen que realizar una serie de laboratorios con el objeto de determinar condiciones generales que establecerán un pronóstico para la atención de estos pacientes. Pero lo más importante es que si tiene cualquier tipo de sintomatología, recurra muy rápidamente a cualquier punto de atención médica. Dificultad respiratoria es probablemente el síntoma más significativo y el que nos debe de poner en alerta para recurrir muy rápidamente a un hospital. Ahora, viceministro, ¿cómo está la capacidad de los insumos en los hospitales nacionales para atender esta coyuntura, esta tercera ola en cuanto a oxigenación, los medicamentos que se le dan a las personas? ¿Cómo están los hospitales en cuanto a ello? Bueno, como les decía, hemos venido trabajando a lo largo de todo el mes de abril, considerando que ya teníamos en los primeros días indicios de crecimiento del número de casos, aún sin que hubiera pasado el proceso del feriado de Semana Santa. Y esto nos ha permitido trabajar en equipo, como les decía, con todos los directores de hospitales, de tal manera que los niveles de abastecimiento en oxígeno, en equipos de protección personal, en insumos y medicamentos está por arriba del 90%. Sí empezamos a notar problemas con algunos medicamentos muy específicos en donde tenemos abastecimiento, pero por el alto nivel de utilización de los servicios de salud y de la complejidad de los pacientes, empezamos a disminuir, digamos, esos stocks que se tenían contemplados. El problema al que nos podemos enfrentar, y ya lo estamos viviendo específicamente con un medicamento, es que los proveedores no tienen la capacidad o la velocidad para reemplazar los consumos a la velocidad a las cuales nosotros estamos poniéndolos. Pero actualmente aún contamos con unos niveles de abastecimiento prácticamente de todos los medicamentos de una manera adecuada. Y como les explicaba, la diferencia probablemente es cómo lo estamos abordando. Si yo, por ejemplo, estoy en el hospital de Escuintla y necesito utilizar un medicamento, un antiviral, y no lo tengo en el hospital de Escuintla, tenemos claramente identificado qué hospitales tienen ese producto y lo podemos inmediatamente desplazar al hospital donde se necesita. Es un trabajo coordinado. Señor viceministro, se ha estado reportando a lo largo del día de hoy que empezamos a tener un serio problema de desabastecimiento de pruebas. En ese sentido, han señalado algunos funcionarios de la red hospitalaria en diferentes medios que efectivamente se ha tenido que empezar a racionalizar las pruebas debido a que hay una escasez de estas. ¿Cómo estamos en ese tema y la capacidad que hay en este momento de rastrear los focos de contagio en el país? Bueno, sí quiero mencionar, quiero ser muy claro, no es que no tengamos disponibilidad de pruebas en el mercado. En el mercado hay pruebas y lo que se les está pidiendo, porque sí es real que hemos estado haciendo un mayor volumen de pruebas. Ustedes lo pueden ver que prácticamente ya nos estamos sosteniendo por arriba de 9,000 pruebas diarias. Esto es verdaderamente importante para el país, pues nos lleva también en la misma línea de consumos muy rápidos. En esta línea, desde el Ministerio Central se gestionó ya la adquisición de más de 500,000 pruebas
de antígeno, y las unidades ejecutoras también tienen la posibilidad de adquirir en forma directa sus pruebas para tamizar pacientes. Por lo tanto, este es más bien un proceso administrativo que además, fíjense qué interesante, se tenía un stock que sobrepasaba los 2 meses para la detección de pruebas o para la detección de casos, pero ante el inmenso requerimiento de pruebas y el aumento en el volumen de los pacientes que están recurriendo a los servicios, pues el nivel de consumo ha sido más alto. Pero la capacidad de reabastecernos existe, existe la disponibilidad en el mercado y es únicamente terminar el proceso administrativo, el cual va a ser muy rápido. Ahora, viceministro, ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, hacía énfasis previo a la Semana Santa, la Semana Mayor, que se tuviese mucha precaución y pues se dijo que se esperaba una tercera ola pasada la quincena de abril, es lo que estamos viendo, post Semana Mayor. ¿En cuánto tiempo, digamos, esta tercera ola va a llegar a su pico y va a haber una estabilización, si así le podemos llamar, de esta situación? Bueno, vean, llevamos un crecimiento continuo en el número de casos. Sobre todo lo que más nos preocupa es al final el total de casos activos que se van acumulando. Al día de hoy tendríamos 16.725 casos activos. Nosotros consideramos que en este momento estamos en pleno pico de la tercera ola. ¿Qué pase con el comportamiento hacia los próximos días? Dependerá mucho del cuidado que tengamos los guatemaltecos en relación a mantener las medidas de prevención. Básicamente, si lo que nosotros estamos viendo, que es un promedio de alrededor de 1.800 casos diarios, la gente no lo percibe como un dato de riesgo y no se protege o usa su mascarilla, se lava las manos, guarda el distanciamiento social y continúa asistiendo a eventos masivos, pues el pico puede prolongarse de forma significativa. Nosotros lo que apelamos es a la población de que tengan la conciencia de que es una tercera ola muy virulenta, con un crecimiento importantísimo en el número de casos y que entonces, por favor, nosotros queremos que la gente tenga su actividad económica normal, pero también apelamos a que guarden o se priven de asistir a eventos sociales o a reuniones familiares, porque el mayor nivel de contagio se está dando en este tipo de situaciones. Ahora, viceministro, el rango de las edades, si usted tiene algún dato o alguna proyección, el rango de las edades que están, digamos, ahorita en los centros hospitalarios y que han colapsado las unidades médicas, personas entre qué rangos están siendo los que están ahorita en esta tercera ola tan virulenta de COVID-19. Bueno, los rangos de edad y las patologías en los pacientes más gravemente enfermos tienen siempre una persistencia en las personas por arriba de 60 años de edad con comorbilidades. Más sin embargo, estamos viendo recurrentemente ya casos de gente más joven, pacientes aproximadamente entre 30 y 45 años de edad que están llegando a los hospitales gravemente enfermos. Situación que no veíamos ni en el pico de la primera ola, ni en los momentos más álgidos de la segunda ola. Sí vemos un comportamiento diferente. No sabemos explicarnos si es que por ser gente joven realmente están consultando en forma muy tardía a los hospitales, pero sí tenemos que lamentar
al igual que en otros rangos de edad ya, fallecimientos en gente muy joven. Doctor Coma, es importante hablar también del recurso humano. Cuando la señora ministra ha hecho público que las especialidades que atienden a los enfermos de la pandemia no son de fácil acceso, de fácil ubicación, ¿cómo está el sector del servicio de personas que atienden a los infectados de COVID-19? ¿Cuáles son las condiciones? Y si hay en este momento algún problema de pagos como lo hubo al cierre del año pasado. Bueno, es muy importante la pregunta porque recordemos que el tema de habilitar camas o de tener equipos de soporte ventilatorio es muy importante, pero la parte más importante es quién atiende al paciente. Las condiciones actuales, quiero resaltar, todo el personal que estaba atendiendo pacientes COVID el año anterior, a todo este personal se le renovó contrato desde el mes de enero y por lo tanto tenemos prácticamente el mismo número de recurso humano que teníamos ya contratados para las primeras etapas de la pandemia. Ahora sí hay un fenómeno particular que nos dificulta más el tema de la atención en este momento, lo que les explicaba hace unos minutos en relación al hecho de que los hospitales están atendiendo no solo pacientes COVID, sino muchos pacientes derivados de las emergencias que tienen que ver con violencia, con accidentes de tránsito, más otro tipo de patologías que hacen que estas emergencias se saturen. En este momento, entonces, lo que pasa es que el recurso humano tiene en determinado momento que hacer prácticamente un esfuerzo mayor porque antes, por ejemplo, al haber menos intensidad de casos de esta índole, podíamos o podían tener o hacer un doble turno y uno de esos turnos hacerlos en un hospital COVID. En este momento eso se nos dificulta más, aunque desde el ministerio se dieron en conjunto y en trabajo en equipo con las distintas direcciones las instrucciones para contratar al máximo volumen de personal posible. Lo que sucede es que finalmente sí debemos entender que todo el personal que se dedica a la atención de los pacientes COVID tiene un desgaste significativo porque, a ver, el colocarse estos trajes para atender a los pacientes requiere un periodo de tiempo significativo. Cada vez que el personal necesita hacer un cambio y salir, por ejemplo, a comer, tiene que volverse a quitar, ponerse el traje. Y luego, las condiciones que generan estos trajes son condiciones que generan muchísimo calor. En fin, son condiciones muy difíciles. Guatemala tiene la particularidad de tener de los peores indicadores en relación al número de médicos y personal paramédico por cada 100,000 habitantes en la región. Esto es desgraciadamente una realidad con la que nos enfrentamos, que viene también como una particularidad del rezago que tenía el Sistema Nacional de Salud durante tantos años. Y hoy, pues cuando se presenta una situación y una crisis tan importante como la pandemia, sin medidas de restricción, pues el dotar de recurso humano a las distintas unidades siempre resulta difícil. Sí quiero mencionar que el personal, gracias a Dios, todo está caminando bien, están recibiendo sus pagos, se les está dotando de los insumos necesarios y si en determinado momento, y esto es muy importante, detectamos alguna situación fuera de una estructura normal para que el personal tenga condiciones adecuadas, se hace una intervención inmediata para resolver los problemas que se pudieran presentar. Señor viceministro, usted hace referencia precisamente a las restricciones como una medida de control para evitar sobre todo que se siga propagando la enfermedad, romper la cadena de contagios. Estamos prácticamente a una semana
de que transcurre el 50% del estado de prevención decretado el viernes recién pasado. Cómo se está comportando la pandemia y a pesar de la gran cantidad de resistencia a estas medidas, ¿considera usted que haya probabilidades de que se puedan ampliar dichas medidas para un periodo de una quincena más? Vea, tenemos que ver el comportamiento de los semáforos y yo creo que en este momento estamos haciendo una revisión completa de las condiciones actuales de la pandemia. No puedo anticipar si se van a prolongar las medidas. Lo que sí sabemos es que en determinado momento nosotros como ministerio estamos haciendo los llamados necesarios para que durante este periodo de prevención la población realmente tome conciencia de la importancia que tiene el hecho de que puedan restringir sus actividades sociales. No les pedimos, por supuesto, el sacrificio económico o no se les impuso ningún tipo de disminución a la actividad económica. Entendemos que hay algunos sectores que con las medidas de prevención pueden salir afectados, mas sin embargo, lo que estamos apelando es a la conciencia del conjunto de la población. Vean, lo que nos preocupa es que hoy tenemos 16.500 casos activos, de los cuales nosotros consideramos alrededor del 5% pueden llegar a convertirse en pacientes gravemente enfermos. Y esto es lo que hay que frenar, esta ola de contagios, porque realmente sí, por muchos recursos que quisiéramos tener, los recursos no son infinitos y puede llegar un momento en que el sistema realmente entre en una dificultad más allá de la que hoy estamos teniendo y no quisiéramos llegar a esos momentos. Para finalizar, viceministro, el tema de las vacunas, que es la pregunta que la población se hace. ¿Cómo está ese tema? ¿Se espera ya próximamente algún ingreso de alguno de los lotes que ha gestionado el gobierno? Se habla de la vacuna Sputnik. ¿Qué va a pasar? ¿El mecanismo COVAX? ¿Cómo va ese tema? Bueno, vean, yo con todo el respeto, no es un tema que compete a mi viceministerio, no es una información que yo maneje con la absoluta precisión que abordarlo en este medio tan importante requiere. Sé que el proceso va caminando bien y esperamos muy pronto, pero muy pronto, dar muy buenas noticias, pero les quisiera pedir me disculpen porque no soy el experto ni quien debe abordar este tema. Yo solo espero desde mi viceministerio, desde la parte que a mí me corresponde, poder contribuir con la salud de los guatemaltecos. Entonces, no quisiera de verdad, y lo digo con todo el respeto hacia ustedes y hacia la población, dar datos de los cuales y sobre todo porque mi dedicación del 100% de mi tiempo laboral en este momento está enfocada al control de la pandemia desde el punto de vista de los hospitales, dar datos que no estuvieran apegados a una exactitud. Bueno, perfecto. Gracias, viceministro Francisco Coma, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Es un honor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, Cristians, ya lo decía el viceministro, estamos en el pleno pico de esta virulenta y agresiva tercera ola y creo que es oportuno llamar a la conciencia de las personas. Y hay que decirlo con los puntos en las IES. Hay gente necia, muy necia, que cree que esto no les va a provocar la muerte. Y oh sorpresa, ellos quizás no se mueren, pero se paran llevando a familiares, a compañeros de trabajo. O sea, esta es una irresponsabilidad. Quien cree que esto, ay, qué bonito, me voy a beber a los restaurantes. No, o sea, todo con precaución, pero hay gente muy irresponsable, ¿no? Totalmente, Mario, y es que las prácticas culturales también nos llevan a objetar a la autoridad, a no obedecer las disposiciones. Es algo muy de la cultura política guatemalteca y es algo que en temas de pandemia viene a agudizar el impacto de una situación que pone en riesgo, como bien referías, la vida no solo del que se infecta, sino de los posibles otros que infecte en el proceso de difusión de la enfermedad. Claro.
una situación por demás complicada. Bueno, 10 de la noche con 6 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar acerca de este informe del CIEN en cuanto a que en el año 2020 no hubo grandes avances en la incautación de drogas. Ya venimos.